Y una pregunta antes, es volver a una cuestión anterior, pero antes has hablado del miedo, por ejemplo, has mencionado a un médico que te puede llegar y que no sabe, le da como ese pánico en el momento en el que tiene que transmitir lo que ha hecho. Como una persona que puede sentir ese bloqueo, esa psicológicamente, ese que me voy a quedar en blanco, ¿cómo puede superar ese miedo escénico, ese bloqueo? Yo creo que hay que entender bien qué es ese bloqueo y cómo funciona. Al final es producto de los nervios, ¿no? Y los nervios son una reacción física de nuestro cuerpo ante una situación que considera desconocida o de peligro. Entonces mi cuerpo, cuando ve una situación a la que se enfrenta, que cree que le supone un estrés porque no conoce lo suficiente o porque cree que es peligrosa, porque pueden salir cosas mal, me pueden juzgar, puedo no estar a la altura de las expectativas, manda a mi cerebro tensores. Mi cerebro desencadena una serie de reacciones físicas que pueden bloquearme. Y eso es el miedo escénico. Un producto de mi cuerpo reaccionando o sobre reaccionando ante una situación que considera desconocida de peligro. Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer para combatirlo. Obviamente daría para 5 horas de podcast, ¿no? Pero por sintetizarlo en 3. La primera, creo que una herramienta muy útil es familiarizarte lo máximo posible con la situación comunicativa a la que te vas a enfrentar. Decía que los nervios son una reacción física del cuerpo ante una situación desconocida de peligro. Si la situación es más conocida y menos de peligro, mi cerebro está en menor situación de tensión, libera menos ese tensor o esa reacción física que me lleva a un bloqueo. Y eso implica muchas cosas. No solo el prepáratelo, que todo el mundo sabe que se tiene que preparar cuando habla en público, ¿no? O cuando tiene una intervención importante, aunque no sea en público, una negociación, una reunión. Piensa qué cosas pueden ir mal. ¿Qué te pone nervioso? Las preguntas. Prepáratelas. ¿Qué preguntas podrías hacerte? ¿Qué te pone nervioso? Que te pudieran contestar a este argumento. ¿Cómo contestarías? Si te contestasen eso que te da miedo. Entonces, hazte lo más cómodo posible con la situación a la que te vas a enfrentar. ¿Vas a intervenir de pie con unas slides detrás? Practícalo así. ¿Vas a hacer una comunicación por Teams donde tienes el ordenador y tienes que proyectar las slides? Hazlo antes. Somete a tu cerebro a una tensión menor en el momento comunicativo que pasa por acostumbrarte lo máximo posible. Entonces, esa es una primera idea que creo que puede reducir el miedo escénico y los nervios. Una segunda cosa que creo que también puede ser útil es, y esta es una técnica súper sencilla, cuando te enfrentas a una audiencia, hay gente que tiene un contacto visual y una expresión facial contigo más favorable, yo le llamo el biofeedback facial. Que te sonríen un poco más, que te asienten. Seguro que la gente que nos escucha se acuerda de cuando estudiaba, que a veces estaba en primera fila, no se estaba enterando de nada, pero sonreía y asentía. Mira al profesor así. Mira al profesor. Eso es porque a veces nos gusta transmitir sensación de empatía y no quiere decir nada, no quiere decir que esa persona te esté atendiendo más o menos, ni que la persona que tiene una cara más seria no te esté escuchando. Pero mi cerebro, que es bastante primitivo en esto, recoge esas sensaciones y las procesa de forma irracional. Entonces, si tú estás comunicando y detectas en tu audiencia gente que te genera un feedback facial más positivo porque te sonríe, porque la mirada te da más calma, eso te puede ayudar en la comunicación. Detectar a esas personas y cuando te pones nervioso, mantener más contacto visual con esas personas inconscientemente refuerza positivamente a tu cerebro. Es una técnica súper sencilla. Entonces te diría que esa es una segunda. Y la tercera, que creo que también es útil para reducir el nivel de estrés de tu cerebro, es tener unas buenas notas. La gente cuando va ahí a hablar, o bien se hace un PowerPoint enorme, lleno de texto, o bien se redacta lo que va a contar, y eso perjudica su naturalidad. Unas buenas notas, un esquema de las cosas que quieres contar, suficiente nivel de detalle como para verlo de un golpe de vista, pero sin tener que tener las cosas redactadas, le transmiten a tu cerebro una sensación que es, oye, si me pierdo, esto está aquí, no pasa nada, puedo dar un golpe de vista, ¿no? Entonces, estar bien preparado, tener unas notas de apoyo que te sean útiles y tener algún recurso, por ejemplo, este biofeedback facial, por si te surgen nervios, pues puede contribuir a esto. Y aunque hay muchísimas cosas más, yo creo que al final son cosas pequeñitas y elementales que parten de que tu cerebro tenga la sensación de tener las cosas bajo control. Cuanto más sensación tengas de tener cosas bajo control, pues menor probabilidad hay de que te ciegue la situación o te bloquee completamente. Más tranquilidad vas a tener en el momento, Exacto, la verdad, ¿no? Exacto.